Antes de darle paso a la entrevista correspondiente a este 15 de septiembre, les queremos comentar que hay un accidente de tránsito en el kilómetro 9,5 de la carretera Los Planes de Renderos. A esta hora se están movilizando ambulancias hacia ese sector. También tenemos el reporte del Waze, esta aplicación que nos permite tener un dato de qué está pasando con el tráfico. Hay un fuerte movimiento de ambulancias hacia ese sector. Uno de los equipos de Noticiero Hechos también ya está movilizándose. Les repetimos, es a la altura del kilómetro 9,5 que se ha registrado este accidente. Por ahora, los organismos de socorro afirman de que se trata de un accidente grave, así es que les invitamos a que se permanezcan pendientes de nuestra señal, porque a medida vayamos obteniendo más información, por supuesto que se las vamos a ir detallando. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que siguen esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. También les recordamos que tenemos el número 7697-1235 para que ustedes nos manden sus comentarios o sus preguntas sobre los temas que vamos a tratar en la entrevista de hoy. Como decíamos, es 15 de septiembre, Centroamérica está celebrando 195 años de la firma del Acta de Independencia, un acto que tiene pues diferentes análisis. Sobre eso precisamente vamos a hablar y vamos a poner en perspectiva algunos de los puntos. Cada 15 de septiembre, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua celebran la firma del Acta de Independencia. Corría el año 1821 cuando Gabino Gaínza, el último gobernador de la Capitanía General de Guatemala, convocó a una junta de notables para la firma del documento. Con la firma, estas provincias salieron del dominio español y surgió la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Su capital se ubicó en Guatemala. Con el pasar del tiempo, cada una de estas provincias proclamó su autonomía. Inmediatamente después de la independencia de España, Centroamérica formó parte del Imperio Mexicano, una época considerada caótica y de gran confusión. Al derrumbarse ese imperio, se constituyeron en nación soberana, bajo el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, y se convocó a una asamblea constituyente, cuyo primer decreto, el 1 de julio de 1823, fue proclamar una vez más la independencia de España y de México. Esa misma asamblea proclamó en 1824 la constitución política de la llamada República Federal de Centroamérica, que dejó de existir en 1838 al romperse el pacto federal y constituirse cada república en un estado independiente. Sobre la independencia en la región centroamericana existen datos curiosos, como por ejemplo que Costa Rica se enteró de la firma del Acta de Independencia hasta octubre, porque ese tiempo tomó que la noticia llegara desde Guatemala. En algunos textos se expresa que la independencia la consiguió el pueblo y la gozaron familias pudientes. Los próceres de la patria eran también sus propietarios. Tras la independencia, criollos y mestizos se dividieron en dos grupos, liberales y conservadores, apartando a los indígenas de cualquier discusión sobre el poder. El líder de la Unión Centroamericana fue el hondureño Francisco Morazán, elegido 2 veces presidente de la Federación. Él realizó la primera reforma liberal en toda Centroamérica, otorgó la libertad de culto, promulgó la ley de divorcio, convirtió los conventos en prisiones modelo y cuarteles, fomentó y democratizó la enseñanza y abolió los diezmos y primicias con que la Iglesia gravaba al pueblo. En 1838 comenzó a manifestarse la quiebra del sistema como consecuencia de las tensiones entre sus componentes que desembocaron en una guerra. Morazán fue fusilado en 1942. En Centroamérica, este es un día de fiesta que se vive y celebra con desfiles, discursos y recuerdos de esos elementos que forman parte de la identidad centroamericana. Esta mañana vamos a hablar sobre la independencia y esos elementos poco conocidos de la historia. Todo esto en la entrevista de Hechos AM. Y le vamos a dar la bienvenida a Canal 12, a miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. En primer lugar, al doctor Knut Walter. Doctor, un gusto que esté con nosotros. Es un gusto para mí estar con todos y todas ustedes. También pues, tenemos en el estudio al doctor Adolfo Bonilla. Doctor, un placer recibirlo nuevamente. Gracias por la invitación. Es un placer hablar sobre la independencia a la población salvadoreña. Bueno, comencemos poniendo en perspectiva algunos puntos. ¿Considera usted, doctor Walter, que la historia que, por ejemplo, que conocemos la mayoría de ciudadanos en El Salvador, en nuestra formación académica, es una historia hasta cierto punto mutilada, en el sentido de que son pocos los datos que se conocen sobre este proceso de la independencia, a veces, nos enmarcamos solo en una fecha y olvidamos que este es un proceso mucho más amplio, que tiene un antes y tiene un después? Por supuesto, la independencia de Centroamérica no puede entenderse aisladamente de la independencia de México, de la independencia incluso de Sudamérica, que es mucho más lejos, está mucho más lejos de nuestra región. Pero todos conforman parte de un proceso amplio, dentro del cual, claro, la de Centroamérica es un componente importante. No, quizás no el más importante, porque Sudamérica y México para España eran
regiones de mucho más peso económico, político y social, pero Centroamérica no puede desligarse de ese proceso más amplio. Pero, por ejemplo, yo leí algunos documentos de una investigación que ustedes han realizado, por ejemplo, y hablaba de que no es solo un acto de independencia, sino varios, y que a veces, por ejemplo, no los tomamos en cuenta o no nos preocupamos por conocerlos. Bueno, es que no había una opinión así clara en torno a qué hacer con la independencia y después de la independencia. Hubo muchos, por ejemplo, que estaban de acuerdo en unirse al Imperio Mexicano que había establecido Agustín de Iturbide, otros que querían una república. Es decir, los debates sobre el qué hacer se dieron casi inmediatamente después de la firma del acta del 15 de septiembre. Exactamente, bueno, yo considero que hay algunos aspectos, por ejemplo, que se obvian en las clases de historia que se nos dan en los primeros años de escolaridad. ¿No le parece así, doctor Bonilla? Bueno, yo precisamente he trabajado el tema de la enseñanza y aprendizaje de la independencia y he señalado que, digamos, hay varios procesos. Primero, digamos, está el 5 de noviembre del 11, que se considera como el primer grito, que aunque no se declara la independencia, va en esa dirección. Luego está el proceso de independencia de Chiapas, o sea, de agosto de 1821, que es el que da lugar a la reunión de Guatemala, donde resulta, digamos, el acta de independencia. Pero inmediatamente, al conocerse la independencia, en diferentes provincias de Centroamérica, casi la mitad se anexa a México: Cartago, León, Comayagua, y pronto Quetzaltenango en Guatemala. Eso hace que la Junta Provisional Consultiva convocó un referéndum y el 5 de enero de 1822 Centroamérica se unió a México. Claro, cuando el imperio de Iturbide colapsa, digamos, se aprovecha bajo el liderazgo de San Salvador, pues, para convocar a lo que se llamó Asamblea Nacional Constituyente, y tenemos la independencia en relación a México del 1 de julio de 1821. Pero esto no continúa, porque después hay otros procesos de independencia. Por ejemplo, la guerra contra los filibusteros, con toda razón, tiene razón en llamarse una tercera independencia, porque todos los ejércitos de Centroamérica combaten contra él y lo derrotan. Doctor Walter, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el 1800 en la región que luego se conoció como El Salvador? Bueno, en 1820 El Salvador era parte del Reino de Guatemala, o la Capitanía General de Guatemala. Estaba dividida, el territorio actual estaba dividido en dos porciones: estaba la Alcaldía Mayor de Sonsonate y estaba la Intendencia de San Salvador, que eran dos, digamos, unidades administrativas que se crearon para efectos del cobro de los impuestos, la administración de la justicia. El territorio era parte, pues, de la región mayor, el Reino de Guatemala. El territorio de El Salvador era particularmente importante porque era el principal productor de añil. El añil era prácticamente el único producto de exportación que salía de Centroamérica en los últimos años de la colonia. Y El Salvador era el principal productor de lejos de añil, es decir, El Salvador era la locomotora económica de la región centroamericana. Costa Rica no exportaba prácticamente nada, el café no se había introducido todavía. Nicaragua tenía una tradición ganadera muy importante, pero el ganado no salía fuera de la región centroamericana. En Guatemala se producía para la exportación un poco de cochinilla, que era otro tinte natural, producto de un gusanito que se trituraba para sacarle el color rojo. Pero de lejos El Salvador era la única región que aportaba en términos de exportaciones. Pero ¿quién ostentaba el poder en ese tiempo? ¿Quiénes eran los dueños de los medios de producción de añil, por ejemplo, y de todo el sistema productivo de El Salvador? Bueno, era un grupo de hacendados importantes, por supuesto. Algunos estaban radicados en Guatemala, pero los más importantes de todos eran los comerciantes en la ciudad de Guatemala, quienes compraban el añil y lo exportaban hacia Europa. Es decir, había un sistema muy controlado de comercio centralizado en la capital, Guatemala, que por cierto creaba mucho
mucho malestar entre los productores aquí, que decían que estaban pagando precios muy bajos, les estaban dando préstamos a intereses muy altos. Había un rechazo bastante fuerte que se manifestó pues a través de los años después de la independencia incluso. Doctor, de los momentos importantes que ocurren, por ejemplo, previo al acto de 1821, ¿qué elementos podríamos citar de esas situaciones que se dieron previo a la firma del Acta de Independencia? Bueno, yo creo que el 5 de noviembre del 11 es importante, porque eso se da en el marco de la Constitución de Cádiz. Y ahí se da la destitución del intendente. Acto aceptado por el capitán general. Luego está, la revuelta, de enero del 14, y luego, comienza la represión de Bustamante y prácticamente, personas como Manuel José Arce pasaron a prisión. Incluso los líderes del Ayuntamiento de Guatemala fueron suspendidos de la vida política. Y aunque lograron la amnistía en 1816, continuaron presos hasta el 18. Entonces hay una lucha política muy intensa. Luego, claro, cuando se restablece la Constitución de Cádiz, eso se da en el contexto en que Bolívar ya ha derrotado a los españoles en el 19 en Sudamérica, y en México el proceso hacia la independencia toma fuerza. Y entonces en ese momento se dan las elecciones, en el Ayuntamiento de Guatemala, y hay una lucha política y se establecen los primeros periódicos. Entonces, por eso es que conocemos que hay un debate sobre la independencia. En el editor constitucional, se escribían artículos, y allí se pronunciaron todas las personas que estaban, a favor de la independencia. Y aparecen líderes como Pedro Molina, José Francisco Barrundia, Cordovita, que van a jugar un papel fundamental en la Asamblea Constituyente y en la organización del nuevo Estado. Doctor, Walter, hay una pregunta que a mí me surge, porque la mayoría, como conocemos la historia, pensamos que luego de la firma de 1821, del 15 de septiembre, todos vivieron felices para siempre, y viene una etapa de caos en la región. Por ejemplo, casi nadie habla de lo que pasó en el 1826, un conflicto grande que ocurrió en esa época. Tal vez usted nos puede ilustrar qué fue lo que ocurrió y qué es lo que vino después de la firma del Acta de Independencia. Bueno, el tema es que Centroamérica, bajo el régimen español, tenía una unidad administrativa y una unidad de tipo moral o de tipo político, en el sentido de que todos se consideraban súbditos del rey de España. Es decir, el régimen imperial estaba había calado profundamente en la sociedad. Pero en el momento que se produce el descalabro de España, tenemos que acordarnos de que España, con las guerras napoleónicas, con todo el conflicto interno que tuvo España entra en crisis también. Y esa crisis se proyecta hacia las colonias en América. Ahora bien, toda vez que la independencia surge como un proceso eminentemente de separación de España y no como un proceso que tiene un claro objetivo político, un modelo político muy claro, pues en ese momento en Centroamérica, como bien dice Adolfo, comienza el debate sobre qué hacer, qué tipo de gobierno conviene. Por un lado estaban los que querían un gobierno de un rey, de una monarquía, porque era el régimen más conocido. Todo el mundo sabía lo que era un rey o lo que era una monarquía. Sin embargo, en 1821 había una sola república, prácticamente en el mundo entero, que era Estados Unidos. Entonces la otra fuente de inspiración era la Constitución Federal de Estados Unidos. Pero al tratar de poner en práctica ese modelo aquí, los dirigentes centroamericanos se toparon con los problemas de que las regiones de Centroamérica no estaban muy comunicadas, no había vías de comunicación prácticamente, no había una tradición de comercio entre regiones, sino que el Centroamérica estaba en función de España. Entonces la gente miraba hacia afuera, no miraba hacia el vecino necesariamente, ¿no? Costa Rica estaba lejos allá, como yo creo que la noticia de la independencia llegó hasta en octubre a Costa Rica, bien tarde, ¿no? Y esas divisiones sobre cómo organizar Centroamérica son lo que
llevan al conflicto, ¿no? Y parte del conflicto tiene que ver, como ocurre con mucha frecuencia, con el pago de los impuestos, ¿no? ¿Quién va a financiar a este nuevo gobierno? La región no era rica, la región era relativamente pobre, entonces los recursos no abundaban y por ahí comenzó también parte de la discusión, ¿no? Cada región tenía que aportar, pero no quería aportar al gobierno federal. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con historiadores y conociendo datos importantes sobre esto que estamos celebrando este 15 de septiembre, la independencia de la región centroamericana. También tenemos ya la señal de lo que está ocurriendo en la Plaza Libertad. Recordemos que a eso de las 8 de la mañana llegan representantes de los 3 poderes del Estado. También están miembros del gabinete de gobierno y el presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, pues va a ofrecer un discurso. Recordemos que esto está previsto que inicie a eso de las 8. Por ahora, pues la plaza luce tranquila, aunque a medida vaya avanzando la mañana, pues la actividad va a ir incrementando. Si usted va a circular también por este sector, les recordamos que hay calles cerradas y hay un fuerte dispositivo de seguridad debido pues a esta actividad que va a tener lugar a eso de las 8 de la mañana. Con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más. El 15 de septiembre del año 2016, la región centroamericana está celebrando 195 años de la firma del Acta de Independencia, un proceso del que a veces desconocemos mucha información. Por ejemplo, lo que ocurrió después de la firma del Acta de Independencia. Hubo un conflicto en el año de 1926 y es por ello que hemos invitado esta mañana a historiadores, a miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, que nos traen pues datos de las investigaciones y las indagaciones que ellos han hecho. Hablemos, doctor Bonilla, sobre este conflicto del 26. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, digamos, el problema es que no había consenso en la élite sobre la estructura de la revolución. La discusión era, bueno, ¿tomamos una opción republicana o una opción liberal? Entonces, ¿cómo se manifestó esto, digamos, en la Constitución? Los nuevos estudios muestran que hay un grupo muy radicalizado, que es el que está alrededor de la tertulia patriótica y el editor constitucional, que a partir de las lecturas que hace del pensador Rousseau, pretende hacer una revolución muy radical para la época y tiene pretensiones exclusivas de dirigir la nueva nación. Para que las personas entiendan, cuando Manuel José Arce asume el poder, él quiere formar un gabinete donde estén representadas todas las opciones políticas. Y Barrundia, Molina y Gálvez rechazan integrar el gabinete, ¿verdad? Y entonces solo queda el grupo que se ha conocido como moderados, o que otras veces llamado conservador. Entonces, luego ellos empiezan a acusar a Manuel José Arce de querer convertirse en un tirano, cuando no era el caso, ¿verdad? Y entonces empiezan a provocar. Por ejemplo, el jefe de Estado del Estado de Guatemala, que es Barrundia, traslada la capital para Guatemala, donde está la capital federal. Y ahí empieza un choque, digamos, por los edificios, digamos, pleitos que al final, digamos, no eran importantes, ¿verdad? Y comienza la guerra en los periódicos. Incluso hay un proceso para destituir a Manuel José Arce, ¿verdad? Con la excusa de que no había presentado el presupuesto, porque los ticos no habían enviado los datos todavía. Entonces, yo he calificado, digamos, estas políticas como políticas insensatas. Y Barrundia prácticamente convoca levantamientos de tropas contra Manuel José Arce, y Manuel José Arce tiene el apoyo de Juan Vicente Villacorta de San Salvador. Entonces Juan Vicente Villacorta le dice, bueno, eso hay que pararlo. Y así comienza la guerra civil. Y luego, ¿cómo se extiende la guerra civil hacia el sur? San Salvador, digamos, tiene mucho interés en que se ratifique el obispado. Entonces el obispado de San Salvador lo ratifica el Congreso Federal, pero el Senado lo veta, el Senado Federal. Entonces, claro, el enojo de San Salvador es grande, y en marzo del 26, San Salvador de sorpresa ataca a Guatemala. Entonces la guerra civil se extiende. Entonces, Manuel José Arce encabeza, digamos,
la invasión de San Salvador, pero cuando llegan, digamos, aquí a Milingo, Manuel José Arce vacila, no quiere tomar San Salvador. Entonces empieza a perder la confianza de las tropas guatemaltecas. Un oficial sin autorización de él lanza un ataque y es una derrota tremenda para el ejército federal. Y Manuel José Arce queda desconcertado, se retira, se reagrupa, pero eso lo lleva a presentar su renuncia. Entonces prácticamente a esa etapa, digamos, la guerra ya se constituye una guerra entre estados, porque el presidente federal que asume es el vicepresidente, que es un guatemalteco. Arce, para mí, comete el error de invadir Honduras y ahí aparece Francisco Morazán. Entonces, lo que inició como una guerra civil termina siendo, digamos, por problemas guatemaltecos, termina convirtiéndose en una guerra de estados y que tiene como resultado la victoria del estado de Nicaragua, Honduras y San Salvador contra Guatemala, con la toma de Guatemala el 13 de abril. Entonces, ahí prácticamente las cosas se complican, ¿verdad? Y la guerra civil, en lugar de menguar, se radicaliza. Doctor, Sí. tenemos que ir con Marcela Rivera, quien se encuentra en el Estadio Mágico González, para donde va a tener lugar pues parte de las actividades que se desarrollan este día. Marcela, ¿cuál es el panorama que tú tienes? Así es, Manuel, ya logramos ingresar al Estadio Mágico González. Antes de mostrarles cómo está el panorama, vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar desde las 5:30 de la mañana. Él es un Walter que nos estará comentando con quién viene usted a ver las actividades. Con mi familia, con mi hijo y mi esposa. ¿Viene todos los años? Casi siempre. ¿Qué es lo que le gusta más de estas actividades que se desarrollan? En especial el desfile militar, el que más me gusta. Por eso es el que más venimos siempre, todos los años. No se lo pierde entonces. No, para nada. Hay que disfrutar, la verdad que una vez al año no hace daño, como dice. ¿A qué hora le tocó despertarse? Normalmente a las 5, siempre me levanto a las 5 y como vivo aquí nomás, me queda rápido, 10 minutos, ya estoy acá. Sí, solamente. ¿Se va a mantener durante toda esta mañana acá viendo las actividades conmemorativas? Claro, la verdad que valga la pena la madrugada, estar todo el día acá. Y para agarrar bien los puestos. Cabal. Ok, muchísimas gracias, Walter. Y bueno, como él, hay más personas que se encuentran acá al interior del Estadio Mágico González. Como pueden observar en las imágenes, son decenas que ya han comenzado a ingresar a esta hora de la mañana. Las ventas ya se encuentran instaladas, también las ventas ambulatorias. También hay ventas de sobría en caso que se dé algún tipo de lluvia acá en este estadio, también en territorio salvadoreño. Y bueno, este es parte del panorama que les tengo, compañero. Bueno, gracias a Marcela Rivera. Vamos a estar pendientes de la señal que se genera ahí en el Estadio Mágico González. Recordemos que los desfiles, tanto el militar, el de la Academia Nacional de Seguridad Pública y también el estudiantil, pues llegan a cierta hora de la mañana a este punto donde los militares en el transcurso también del día muestran sus destrezas. También llega el presidente de la República y parte del gabinete de gobierno. Vamos a estar pendientes, Marcela, de lo que está ocurriendo ahí. Claro que sí, compañero, y más adelante les estaré ampliando acerca de la afluencia de personas y también de las actividades que se estén desarrollando en este punto. Bueno, nosotros vamos a continuar con la entrevista que tenemos esta mañana. Como decíamos, estamos conversando con historiadores, con el doctor Knut Walter y también con el doctor Adolfo Bonilla. Me gustaría que dibujáramos, por ejemplo, la figura del hondureño Francisco Morazán. ¿Qué papel jugó él en todos estos procesos que se dieron posteriores a la firma del 15 de septiembre? Bueno, Morazán encabeza, digamos, las tropas de los estados del sur, pero la lectura que se ha hecho digamos, de la victoria de los estados del sur, yo creo que es equivocada, porque lo que él representa ya son los intereses particulares que van a terminar destruyendo Centroamérica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? Digamos, Guatemala era el centro económico y político, pero era una ciudad débil porque era recién fundada, solo tenía alrededor de 50 años de fundación, no tenía campos de reclutamiento. Entonces, digamos, Antigua era su gran rival y San Salvador. Entonces, este liderazgo, digamos, de Morazán, Gálvez y Barrundia no se dieron cuenta que al destruir a Guatemala como centro económico y político, Centroamérica quedaba frágil, sin punto de unión. Y encima de eso, digamos, ellos hacen un gobierno de facción. Bueno, expulsan
casi a todos los comerciantes de Guatemala y digamos, a la creminata de la intelectualidad. Sale Irrizari expulsado para México, Vicente Granados, digamos, Juan José Aycinena. Entonces, intelectualmente Centroamérica pierde la mitad de su liderazgo. Y luego, digamos, ellos mismos comienzan a pelearse internamente. Por ejemplo, Pedro Molina es, digamos, electo jefe de Estado. Se le destituye porque planteó un cambio en la Constitución. Y digamos, se le instituye, se le levanta causa, y cuando la Corte Suprema lo declara que no es culpable, se niegan a reintegrarlo, porque Mariano Gálvez quiere... Entonces, el gobierno del 29 es un gobierno de facción, o sea, que tiene todas las características absolutistas, digamos, de los regímenes borbónicos. Y aquí ha pasado en la historia como una revolución liberal. Entonces, eso es lo que provoca que los levantamientos siguen. Por ejemplo, Manuel José Arce está levantando tropas en el 32 en Soconusco, es derrotado. Morazán, porque Mariano Gálvez le mete presión para que cambie la capital, tiene que tomar militarmente San Salvador y derroca a José María Cornejo en el 32. Pone a Prado. Prado mete impuestos, reclutamientos masivos, y es lo que provoca el levantamiento de Aquino. Luego, Joaquín de San Martín, que es el vicejefe de Estado, le pone a Prado, y Morazán tiene que tomar por la fuerza la capital de San Salvador en 1834. Luego de 40 batallas, que son cosas que no se dicen. Entonces, y luego de eso ponen a Nicolás Espinosa. Nicolás Espinosa tiene desaveniencia y en 1836 es depuesto. O sea, Morazán depone 3 líderes de San Salvador, y esto significó prisiones, expulsiones y confiscaciones de propiedades de todos estos personajes, o sea, que salen al exilio. Ahora, y luego, por último, tenemos, digamos, que surge un gran movimiento por la reforma de la Constitución. Ese movimiento era muy fuerte a partir de textos importantes, pero cuando el Congreso Federal presenta las reformas, digamos, no se aprobaron, porque, digamos, el punto más importante, que no se quería reconocer que los estados eran soberanos. Entonces, al fracasar la reforma del 35, que se pedía, digamos, las posibilidades de paz en Centroamérica prácticamente se acabaron. 2 años después, los estados empiezan a declararse soberanos. Sí, y simultáneamente aparece, digamos, unas políticas de Gálvez, de proyectos de colonización, digamos, para lo cual, digamos, se trasladan poblaciones forzadas del oriente de Guatemala, y eso es lo que provoca el levantamiento indígena, que da lugar, digamos, a toda esta rebelión de sectores mulatos indígenas y ladinos encabezados por Rafael Carrera, que terminan derrocando el gobierno de Guatemala y derrotando hasta el mismo Morazán en la batalla de 1840. De hecho, bueno, Morazán fue fusilado, ¿no? En el 1842, según estaba leyendo. Sí, pero lo que pasa es que cuando Carrera lo derrota en 1840, exige que no se quede en San Salvador. Entonces, cuando viene aquí, inmediatamente se le saca por el Puerto de Libertad y se va para David. Luego, de David hizo un pequeño periodo en Perú, y como en Costa Rica estaba Braulio Carrillo, hay una facción tica que lo invita a venir a deponerlo. Y Morazán viene, recoge tropas incluso en El Salvador y depone a Carrillo. Y se hace jefe de Estado de Costa Rica. Desde Costa Rica él está planificando la invasión de Centroamérica para reconstruir la unidad. Pero, digamos, la lectura de Morazán es bien contradictoria, porque para mí él es el que crea las condiciones para la destrucción de Centroamérica, inconscientemente o conscientemente. Pero Centroamérica se le va de las manos a Morazán. Entonces, toda esta idea del unionismo hay que discutirla de nuevo, porque luego sí, Morazán, digamos, hace un esfuerzo por reunificar, pero no solo es él. Todos quieren eso, nadie quiere la destrucción de Centroamérica. Doctor, entonces el unionismo no solamente es morazánico, sino que es de muchos.
Doctor Walter, me gustaría que nos explicara, por ejemplo, qué papel jugaba la población indígena, porque no lo vemos por ningún lado en la historia que conocemos de la región centroamericana. Y, por ejemplo, yo encontraba un texto donde decía que la independencia fue conseguida por el pueblo, pero benefició a los padres de la patria, quienes también pues eran los dueños de la patria en ese entonces. No sé, ¿cuál es su análisis? Bueno, bajo el régimen español, los indígenas tenían un tratamiento especial, es decir, la corona española los reconoció como súbditos, pero les entregó también ciertos derechos para protegerlos precisamente contra las incursiones o ante los desmanes de algunos de los españoles. Las comunidades indígenas recibieron tierras, recibieron el derecho, digamos, a un autogobierno. Las comunidades indígenas tuvieron pues una autonomía que les permitió conservar, aún después de la independencia, sus derechos y sus tierras. Es decir, en El Salvador, por ejemplo, las poblaciones indígenas mantuvieron legalmente su control de las tierras hasta las reformas liberales de 1880, 1881, es decir, 60 años después de la independencia. De la misma manera en Guatemala, donde había mucha más población indígena, las comunidades conservaron sus derechos, sus tierras. Para los grandes hacendados, lo que interesaba era más que nada la mano de obra, y por ahí fue donde eventualmente las comunidades indígenas fueron afectadas por la legislación, es decir, eventualmente con el auge del café especialmente, se establecieron sistemas de trabajo obligado, los mandamientos, todas las exigencias que se les pusieron a los indígenas, pero no fue sino hasta 1880, como digo, que en el caso de El Salvador al menos se les quitó incluso la propiedad colectiva de la tierra. Entonces el papel de los indígenas en el proceso de independencia puede haber sido bastante limitado. El mismo capitán general al cual se refirió Adolfo, Bustamante y Guerra, envió un informe al rey de España en 1814 en el cual decía, mire, los afanes independentistas están centrados fundamentalmente en la clase superior, es decir, en la clase de los que ellos llamaban principales. En las clases medias, decía Bustamante y Guerra, medio se discute, pero entre el pueblo llano no había problema, es decir, el pueblo llano no era motivo de preocupación para las autoridades. Las autoridades españolas estaban preocupadas por la pequeña clase ilustrada, pues los abogados, los clérigos y algunos que otros hacendados. Pero, por ejemplo, hemos escuchado que las clases pudientes, en este caso, eran las que ya no querían rendir o pagar tributo a la corona española. ¿Cuáles son los intereses económicos que estaban en juego, por ejemplo? Bueno, Centroamérica, los tributos que se pagaban no eran gran cosa. Incluso el gobierno español en Centroamérica no podía financiarse con los recursos de la región. Tenían que mandar desde México dinero para financiar, para cubrir los gastos del gobierno. Eran los llamados situados. Enviaban plata desde México, donde había bastante, a Centroamérica, donde no había dinero suficiente. Entonces el régimen colonial era relativamente, digamos, pobre, no tenía muchos recursos, ¿no? Aquí no había, por ejemplo, un ejército español permanente, había milicias, había cuerpos militares, pero eran totalmente informales. Es decir, cuando la invasión mexicana de Filísola llegó a Guatemala con 500 soldados, pues, y con eso logró controlar la situación, ¿verdad? No estamos hablando de grandes magnitudes, es una región relativamente, digamos, modesta dentro del régimen español. Tenemos que hacer una nueva pausa a esta hora. Les invitamos a que continúen con nosotros porque estamos hablando precisamente sobre la fecha que se está conmemorando hoy, 15 de septiembre, 195 años de la firma del Acta de Independencia. Ya regresamos.
Bueno, estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista de esta mañana. Estamos conversando con historiadores y hay elementos importantes. Por ejemplo, hablábamos del papel de la población indígena en todos los movimientos que han tenido lugar en la región centroamericana. Doctor Bonilla, usted me decía de que previo a la firma del Acta de Independencia el papel de la población indígena fue uno, pero luego en los conflictos que vinieron después del 15 de septiembre de 1821 su papel fue otro. Es que lo que pasa es que, digamos, el proceso de independencia hasta el 21-23 es un proceso de ilustrados. Dentro de ellos hay indígenas también, que han estudiado en la San Carlos. No es que los indígenas, pero las poblaciones indígenas como tal, son poblaciones campesinas, sin mayor educación todavía. Entonces hay que entenderlo. Son pueblos de indios, y estos son movimientos de letrados en las ciudades. Ahora, con las guerras civiles, comienzan a reclutarlos para los ejércitos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este grupo de indígenas, ladinos y mulatos termina tomando Guatemala? Porque cuando las guerras civiles comienzan, los campos de reclutamiento son en el oriente de Guatemala. Aguachapán, Santana, Jutiapa, Esquipula, ahí reclutan. Entonces, Marure dice, bueno, con las guerras civiles ellos se dieron cuenta que podían ser sujetos de la política y comienzan a ingresar. Ahora, el gobierno de Rafael Carrera representa una revolución social, porque Guatemala como tal depende de un ejército de mulatos, indígenas y ladinos. Incluso ese ejército es el que reconquista Quetzaltenango cuando Quetzaltenango se separa. Carrera toma Quetzaltenango y fusila al ayuntamiento completo y reunifica Guatemala. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en El Salvador? Que, bueno, Aquino es derrotado, pero Carlos Gregorio López ha estudiado todas las rebeliones indígenas. Entonces, los indios de Nonoalcos y Costepeques son fuertes militarmente. Por ejemplo, cuando se da la invasión de Carrera a El Salvador en el 63, los indios de Cojutepeque y Apatepeque se van a unirse con Carrera a Santana. Y cuando el general Ponce, que guatemalteco, viene por el río Lempa, llega a Suchitoto y llega a Cojute, es un recibimiento con cohetes de toda la población indígena. Doctor, hay un punto importante que usted mencionaba y que me parece que es importante que lo toquemos. Decía usted la construcción del canal. Nosotros conocemos el canal de Panamá, por ejemplo, pero ya en esos tiempos ya se hablaba de la construcción de un canal en la región centroamericana, en la parte de Nicaragua. Sí. Bueno, para mí, digamos la ruptura de la República Federal y las guerras civiles, digamos, mataron el gran proyecto económico de Centroamérica, que era la construcción del canal. José de Ciro del Valle, en 1827, presentó un proyecto para la construcción del canal en Nicaragua. Y Juan José de Aycinena, cuando estaba exiliado en Estados Unidos, hizo un estudio de las ventajas que iba a tener la construcción del canal. Bueno, él predice que como ese canal iba a unir el comercio de Europa con Asia, dice, bueno, en Nicaragua van a surgir ciudades más importantes que en Nueva York. ¿Verdad? Era un proyecto, ese era el proyecto económico de Centroamérica. Ahora, la ruptura no permitió hacerlo porque, digamos, las repúblicas que surgen ya no tienen respeto ni unidad porque la guerra civil no para, sino que se ensancha. Entonces, Centroamérica a partir de ese momento se vuelve el patio trasero de los imperios, ya el inglés y el imperio emergente norteamericano. Pero los errores fueron nuestros, eso hay que entenderlo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, todas las guerras endémicas. Entonces, para mí la gran tragedia no solo es la ruptura, sino que la ruptura se lleva el gran proyecto económico de construcción del canal de Centroamérica. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Doctor, su conclusión, ¿qué podemos conocer, por ejemplo, a partir de hoy? ¿En qué debemos interesarnos al hablar de esta fecha que estamos celebrando hoy en la región centroamericana? Bueno, lo primero es reconocer que Centroamérica no fue un caso único. Los problemas que menciona Adolfo, que son realmente
trágicos y tristes, pues también se dieron en México. México se desmembró, perdió una buena parte de su territorio. La gran Colombia de Bolívar, el sueño de Bolívar, también se hundió en guerras y en separaciones. Es decir, el fenómeno centroamericano es parte de un contexto más amplio. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, que la unidad no es fácil de constituir y quizás hasta más difícil todavía de recrear. No hemos estado hablando de la Unión Centroamericana por siglos ya, buen número de décadas, pero todavía seguimos con fronteras, aduanas, restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, queremos agradecer a los miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, al doctor Bonilla. Gracias por venir a conversar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Y También yo pido a la población que esté atenta a todos los libros que están escribiendo. Hoy conocemos mucho más del proceso de independencia y los procesos de independencia. Agradecemos también al doctor Knut Walter. Gracias por venir, doctor. Un gusto. Bueno, recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y aquí lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque